Comentario a los Romanos, Martin Lloyd-Jones, tomo 1, capítulo 2. Romanos 1, 1,7. Pablo, a todos los que están en Roma. Después de examinar en general tanto la epístola como al hombre que la escribió, el siguiente punto que debemos considerar de la misma manera introductoria general, es la identidad del pueblo al que escribió la carta. En el versículo 7 del primer capítulo, nos dice que está escrita y dirigida a todos los que están en Roma, amados por Dios, llamados a ser santos. No me propongo en esta coyuntura tomar esa descripción en detalle, como tampoco entramos en los detalles de lo que el apóstol dice sobre sí mismo como escritor. Sigo introduciendo la epístola, porque creo que estas consideraciones preliminares son de vital importancia. Así pues, nos contentamos con decir que se dirige a todos los que están en Roma, es decir, a estas personas que son amadas por Dios, llamadas a ser santas. ¿No es una cosa maravillosa que se presentara la ocasión para que el apóstol escribiera una carta al pueblo cristiano en Roma, precisamente en Roma? Aquí se nos recuerda de inmediato toda la maravilla del Evangelio. Nos resulta muy difícil y, sin embargo, tal vez no tan difícil en estos días, reconstruir la escena, y recordarnos la condición de la antigua Roma. Si no lo tenemos claro, basta con leer lo que el propio Pablo dice en este primer capítulo desde el versículo 18 o 19, hasta el final, y obtendremos alguna impresión de cómo era la vida en este mundo, y en el Imperio Romano en particular. Es un cuadro de degradación moral tan terrible como jamás se haya dibujado. Y es de un mundo así, de entre gente que vivía en ese tipo de ambiente, y que llevaba ese tipo de vida, que estas personas se han reunido como cristianos, y es a ellos a quienes el apóstol Pablo escribe su carta. Solo hay una explicación para su cambio, como solo hay una explicación para el hecho de que el pueblo cristiano se siente aquí en este edificio semana tras semana. Solo hay una cosa que puede convertir en santos a los hombres y mujeres que pertenecen a las terribles categorías descritas, y es aquello de lo que habla Pablo en el versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio de Cristo, dice, porque es poder de Dios para salvación. Ninguna otra cosa podría haber producido cristianos en el Imperio Romano y en Roma. Pero el Evangelio podía hacerlo, y el Evangelio lo había hecho, y el resultado fue que el apóstol se encuentra escribiendo una carta a estas personas. ¿Cómo se habían convertido en cristianos? ¿Cómo habían surgido estos cristianos en Roma? ¿Cómo es que hubo alguna vez una iglesia en Roma? Es muy importante que nos hagamos esa pregunta. La respuesta es, en primer lugar, negativa. La iglesia no fue fundada en Roma por el apóstol Pablo. Como explica en la epístola, nunca había estado allí. Había esperado estar allí, pero hasta ahora se lo habían impedido. Como nos dice en esta introducción, Dios es mi testigo de que sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones, solicitando, si de alguna manera ahora por fin pudiera tener un viaje próspero por la voluntad de Dios para ir a vosotros. Porque anhelo veros. Pero dice que se lo han impedido. Así que no fue fundado por el apóstol Pablo, y, según todos los cálculos, aunque nunca los había visto, les escribió esta carta alrededor del año 5-8 después de Cristo. Si lo resuelve en el libro de los Hechos, encontrará que probablemente fue escrita hacia el final del tercer viaje misionero de Pablo. Lea especialmente el capítulo 20 de los Hechos, y lea también el capítulo 16 de esta epístola. Observe algunos de los nombres que menciona, los saludos que envía a un hombre llamado Gayo que vivía en Corinto, y a otros. Esto fija más o menos que escribió la carta hacia el año 58 después de Cristo, hacia el final de su tercer viaje misionero. Lo importante, sin embargo, es que la iglesia de Roma no fue fundada por el apóstol Pablo, ni tampoco por el apóstol Pedro. Ahora ven por qué planteo esta cuestión del origen de la iglesia de Roma. Bueno, dice alguien, ¿cómo se resuelve tan fácilmente este problema que ha agitado tantas mentes? Yo respondería a esto con otra pregunta. Es concebible que, si esta iglesia hubiera sido fundada y establecida por el apóstol Pedro, ¿no se hiciera referencia alguna a él en la carta? No solo eso. Tenemos una declaración específica del apóstol Pablo en el capítulo 15 de esta epístola, de que nunca fue su práctica interferir en el trabajo de otras personas. Dice que no está llamado a construir sobre los cimientos de otros hombres, él mismo debía ser un pionero. Por lo tanto, es seguramente discutible que si el apóstol Pedro hubiera establecido y fundado esta iglesia, Pablo no les habría enviado esta carta. Era contrario a su práctica, dice. Así que nuestra primera respuesta sería la ausencia del nombre de Pedro, ni siquiera una remota referencia a él, y esta contradicción en blanco de lo que el apóstol nos dice que era su costumbre y su hábito.
Además, y esto tiene que ser concedido incluso por la Iglesia romana, no hay ninguna evidencia histórica real, incluso fuera del Nuevo Testamento, de que Pedro estuviera allí en ese momento. Ahí, diría yo, está la evidencia, y es muy importante. Pero podemos ir más allá y decir que tampoco de que esta iglesia fuera fundada por ningún otro apóstol. No hay ninguna referencia a ninguna persona de este tipo, y de nuevo sería una violación de la propia práctica declarada. ¿Cómo, entonces, había surgido esta iglesia? Hay muy pocas dudas, me parece, de que debió ser de la siguiente manera. Se nos dice en el segundo capítulo de los Hechos, en la lista que se da de los diversos sacerdotes y prosélitos que habían subido a la fiesta de Jerusalén el día de Pentecostés, que algunos de ellos venían de Roma. Por lo tanto, seguramente no hace falta mucha imaginación para ver que algunos de ellos probablemente se convirtieron al escuchar al apóstol Pedro, que estaban entre los 3000, y que volvieron a Roma y difundieron la buena nueva, y contaron el mensaje y lo demostraron en sus vidas. Probablemente eso fue parte de ello, pero hubo algo más. Roma, por supuesto, era la sede del gobierno imperial, la metrópoli del Imperio Romano, el Londres, por así decirlo, de todo el vasto esquema de gobierno, y la gente iba y venía allí de todas partes de este gran imperio disperso, soldados y otros, gente común. Leemos sobre Aquila y Priscila, habían ido allí, no habían nacido allí. La gente viajaba de un lado a otro, y así algunos cristianos llegaron allí. Y, sin duda, a lo largo de esas dos líneas estas personas a las que Pablo estaba escribiendo se habían convertido en cristianos. Algunos de ellos eran judíos y otros gentiles. El siguiente punto que me gustaría señalar es que el carácter de la Iglesia es bastante interesante. La lista de saludos que tiene en el último capítulo. Y es tan importante considerar el último capítulo como la introducción de esta carta, porque allí Pablo vuelve de nuevo a las particularidades, muestra que era una iglesia mixta. Había algunos judíos entre ellos, judíos convertidos, judíos cristianos. Algunos de ellos eran parientes del propio apóstol, él hace referencia a ellos, pero probablemente la mayoría eran gentiles. Otra cosa muy interesante es esta, que esa lista en el capítulo 16 indica que muchos esclavos se habían convertido en cristianos. Siempre que se vea una referencia a los que son de la casa de un hombre, se puede tomar como que se trata de sus esclavos, así es como se les describía. La única otra observación que haría en general sobre la Iglesia es la siguiente. Observe que el apóstol dice que está escribiendo a todos los que están en Roma, amados de Dios. ¿Derecho a hacer una observación como esta, que no está escribiendo a la Iglesia de Roma, sino de Roma? Y si repasa las salutaciones en todas estas epístolas del Nuevo Testamento, le resultará interesante buscar ese mismo punto. Manera característica de Pablo de decirlo es esta: está escribiéndola en Corinto, o en Efeso, o en algún otro lugar. No dice, a la iglesia de Corinto, etc. Esa no es la concepción neotestamentaria de la iglesia en absoluto. Y me parece, como les ha parecido a muchos de nuestros antepasados, que no es bíblico hablar de cualquier lugar bajo el sol, porque debemos conservar siempre esta distinción. La iglesia es una reunión de creyentes cristianos. Pueden estar en Londres, en Roma, en Corinto, en Efeso o en cualquier otro lugar. No son del lugar en ese sentido. Están en él, pero son ciudadanos del cielo. Por supuesto, siguen siendo, humanamente hablando, ciudadanos de sus ciudades terrenales, pero Pablo está enfatizando esta distinción. No puede explicarlo en términos de Roma o Corinto, a todos los que están en Roma. Cuanto al cuerpo, están en Roma, pero lo importante de ustedes es que han sido llamados a ser santos. Otra cosa es que generalmente se encuentra que el Nuevo Testamento habla mucho más de iglesias que de la iglesia, las iglesias de Galacia, etc. Y, obviamente, en ese sentido podría haber varias iglesias en Roma. Recuerde cómo, al dar sus saludos a Aquila y Priscila, Pablo dice que también quiere enviar sus saludos a la iglesia que está en su casa. Es decir, no tenían un gran edificio central, sino que los cristianos de Roma se reunían en las casas de los demás, unos pocos aquí y otros allá. Sí, pero todos son iglesias, pues habla de la iglesia en su casa. De nuevo, se podría elaborar muy fácilmente aquí, pero creo que gran parte de la confusión moderna se debe a que hablamos demasiado de la iglesia, en lugar de pensar en términos de iglesias, en lugar de pensar en reuniones de los santos donde Cristo está en medio, y es una distinción bastante importante. La siguiente pregunta a la que nos dirigimos es la siguiente. Aquí está Pablo escribiendo una carta a los cristianos de Roma. ¿Por qué les escribió? ¿Cuál es su razón para escribir?
Debió de tener uno y en el versículo 11 nos dice que fue este. Ansío veros para impartiros algún don espiritual a fin de que seáis firmes. Esa es la razón, necesitaban ser establecidos. La conversión no es el fin, es el principio. Aunque un hombre esté sólidamente convertido y bombeado de nuevo, puede estar en un estado peligroso. ¿Por qué? El apóstol nos dice en el último capítulo 16, en los versículos 7 y 18, ahora bien, hermanos, fijaos en los que causan divisiones y ofensas contrarias a la doctrina que habéis aprendido, y evitadlos. Porque los tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y con buenas palabras y bellos discursos engañan los corazones de los simples. Cuando leo eso, casi siento que Pablo estaba escribiendo a los cristianos modernos. Les escribo a ustedes, dice, para establecerlos. Hay gente que va por ahí utilizando palabras bonitas y argumentos engañosos. Son tan congraciados, parecen tan finos, y el creyente simple e ignorante es susceptible de escucharlos, y así ser llevado por todo viento de doctrina. No basta con estar convertido, necesitamos estar establecidos y ser edificados. Esto seguramente nunca fue más necesario que hoy, y por eso nos corresponde estudiar la epístola a los romanos. Este es un problema persistente. Había falsos maestros entonces, los judaizantes y otros, y estaban desviando a la gente, y muchos cristianos estaban perdiendo su alegría. Mire a los Gálatas, por ejemplo. Parecían haberlo perdido casi todo por escuchar a esos otros. Lo mismo ocurre hoy en día. No es tanto la falsa enseñanza de hoy, como las sugerencias de que no importa lo que se enseña. Aquí se trataba específicamente de una doctrina errónea, pero hoy la tendencia es decir que la doctrina no importa en absoluto, que mientras un hombre haya tenido algún tipo de experiencia, no importa. Seguramente, dicen, todos podemos ser ecuménicos en la evangelización en cualquier caso. En otras palabras, ofrezcamos a Cristo a la gente. Pero yo digo, ¿quién es ese Cristo? ¿Cómo es Él? Ah, pero, dicen, ahora estás causando divisiones, no debes hacer esas preguntas. Lo que hay que hacer es conseguir que la gente se convierta primero, y luego podemos pensar en enseñarles. Pero debemos estar seguros de que están establecidos, de que llegan al fundamento correcto, porque no se puede poner otro fundamento que el que está puesto. Hay falsas enseñanzas por todas partes, y nos corresponde, por tanto, estudiar esta epístola. Sabe, muchos de estos cristianos romanos y otros acabaron muriendo por su creencia. Fueron arrojados a los leones en la arena, sus casas fueron quemadas, fueron sometidos a las más crueles injusticias, y sin embargo se mantuvieron como hombres. ¿Por qué? Sabían no solo en quién creían, sino que creían. Estaban tan arraigados en la fe que se mantuvieron como rocas. También, ¿qué hay de los reformadores y mártires protestantes, Latimer y Ridley, y el resto? ¿Qué fue lo que llevó a esos hombres a la hoguera? Solo hay una respuesta: ellos sabían lo que creían. ¿Sabe usted que algunos de esos hombres murieron por la doctrina de la justificación solo por la fe? La Iglesia romana no le gustaba esa doctrina y dijo: si siguen diciendo que un hombre es justificado solo por la fe, los vamos a achicharrar en la hoguera. Así que fueron a la hoguera y se quemaron con gusto. Pero me pregunto cuántos cristianos profesantes, hoy en día, estarían dispuestos a hacerlo, y hablo, por desgracia, no solo de los liberales y los modernistas, sino de los evangélicos. Se está filtrando entre nosotros una terrible tendencia que dice que no importan estas cosas. Los mártires son hombres que saben lo que creen. Se dieron cuenta, digo, de que esta doctrina de la justificación por la fe es tan vital y tan importante que no renunciarían a ella a ningún precio, ni siquiera al precio de sus vidas. Del mismo modo, Ridley y Cranmer en particular se mantuvieron firmes en la cuestión de la cena del Señor. Dijeron: no se recibe la gracia cuando se come el pan que se dice que ha sufrido el proceso de transubstanciación. Es una mentira. Comerlo no transmite la gracia en ese sentido mecánico. Fueron a la hoguera por eso. Ya ven qué importante es conocer la doctrina. Y qué negación de las Escrituras es decir que no importa mucho lo que uno crea mientras se llame cristiano en general, o decir que no es necesario aferrarse a estas doctrinas como absolutas. El siguiente paso lógico en esta línea es decir que mientras un hombre se considere cristiano, bueno, trabajemos con él y que Dios lo bendiga. Esa no es la enseñanza de la epístola a los romanos y los hombres que creen en esta epístola han muerto para sostenerla. O que Dios nos traiga esta verdad a casa de tal manera que nosotros también estemos preparados para defenderla. No creo que haya mucho peligro de que vayamos a la hoguera. Vivimos en una época que dice que no importa lo que se crea.
Y, sin embargo, no hace falta mucha imaginación para ver qué bien podemos ser objeto de persecución. No estoy seguro de que no haya comenzado ya en ciertos círculos, y probablemente aumentará, por lo tanto, digo que estemos seguros de que conocemos la verdad. Lo que me lleva a mi siguiente epígrafe. ¿Cuál es la enseñanza de la epístola? Ahora voy a hacer un análisis de la misma, y lo hago de forma muy deliberada, porque creo que es esencial que veamos el conjunto antes de poder entender las distintas partes del argumento. Permítanme ilustrar lo que quiero decir con esto. Hay muchas personas que tienen problemas con esta epístola. Dicen, siempre la he encontrado difícil, no puedo entenderla, y usted les pregunta, ¿dónde, en particular, tiene usted problemas? Y normalmente dirán, en los capítulos 5, 6, 7 y 8, ese es el problema, especialmente el 6, el 7 y el 8. Ahora quiero sugerirles que pueden estar en problemas con estos capítulos porque los han visto de manera fragmentaria, en lugar de tener una visión de conjunto. Sé, por supuesto, que hay personas que tienen terribles problemas con el capítulo 9, y no es de extrañar. Pero no me preocupan especialmente en este momento. Más bien los que parecen equivocarse en su clasificación. Así que ahora, veamos la epístola en su conjunto, intentemos obtener una vista de pájaro del gran y masivo argumento. Se han sugerido muchas clasificaciones y seguramente hay una división preliminar obvia. Los primeros 11 capítulos son doctrinales, y luego el resto, del capítulo 12 al 16, es práctico, la aplicación de la doctrina que ya se ha establecido. Esa es una subdivisión fundamental. Pero es cuando llegamos a la subdivisión de la sección 1 cuando creo que debemos ser cuidadosos, y ser exactos en nuestra subdivisión. ¿Cuántos de ustedes están familiarizados con una clasificación como esta? La gente dice, los capítulos 1 a 4, la justificación, los capítulos 5 a 8, la santificación, los capítulos 9 a 11, los paréntesis, que tratan del caso particular de los judíos y su solución final. Ahora quiero sugerir firmemente que esa es una clasificación muy engañosa, y eventualmente dañina, y es porque muchos la han adoptado que se han metido en dificultades sobre los capítulos 5, 6, 7 y 8. Es la clasificación que se encuentra en la Biblia de Scofield, pero no se limita a ella. Muchos la han copiado de ahí y se ha hecho bastante conocida. Pero quiero sugerirles algo diferente, como sigue, en primer lugar, tenemos en el capítulo 1, del versículo 1 al 15, un saludo preliminar y una introducción general del tema. Y el tema, nos hace saber Pablo de inmediato, es el Evangelio de Dios. Nos lo dice en el primer versículo. De eso es de lo que va a escribir. Y así se presenta, envía sus saludos, etc., da gracias a Dios por ellos, etc., y luego dice, voy a escribirles sobre el Evangelio de Dios. ¿Qué es entonces este Evangelio de Dios? Bueno, comienza a decírnoslo en el versículo 16 del primer capítulo, y yo les diría que desde el versículo 16 del primer capítulo hasta el final del cuarto capítulo está, comenzando a elaborar este gran tema suyo sobre el Evangelio de Dios, y especialmente en términos de la justificación solo por la fe. Permítanme decirlo así. La buena noticia que tiene que darles es que Dios mismo ha introducido el camino de la salvación de los hombres a través de Jesucristo. No me avergüenzo del Evangelio de Cristo, dice, porque es poder de Dios para la salvación, para todo aquel que crea. Dios está haciendo algo. Lo está haciendo en Cristo. Y continúa diciéndonos en el versículo 17 que lo que Dios está haciendo en Cristo es que está dando al hombre la justicia de Cristo. De modo que lo que tenemos ahora es la salvación como un don de Dios, que nos da gratuitamente la justicia de Cristo, y no la salvación como resultado del esfuerzo de ningún hombre. Eso es de lo que está hablando, está emocionado por ello. ¿De qué tengo que hablar?, dice Paul. Pues bien, aquí está, no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Porque en él se revela la justicia de Dios de fe en fe. Es totalmente nuevo, dice Pablo. Es una buena noticia. Es una noticia nueva. A partir de ahora no vamos a pensar en la justicia en términos de lo que un hombre hace, sino en una justicia que Dios da, una justicia que viene de Dios en Jesucristo a través de la fe. Y es para todos, judíos y gentiles, no solo judíos, sino también griegos. Y sigue tocando ese gran tema. Ahora bien, eso es lo que Pablo está haciendo, desde el versículo 16 del primer capítulo hasta el final del cuarto. Veámoslo con un poco más de detalle. En los versículos 16 y 17 está afirmando de nuevo lo más importante, fíjense en el énfasis,
Poder de Dios, justicia de Dios, no del hombre, y fe a la fe. Y luego la cita, el justo vivirá por la fe. Ahí están sus grandes énfasis. Ahora, observemos cómo lo desarrolla. Su primer punto es que todo el mundo necesita esto, que todos los hombres lo necesitan. Desde el versículo 18 hasta el final del primer capítulo muestra cómo los gentiles lo necesitan, y lo necesitan terriblemente. En el segundo capítulo muestra cómo los judíos lo necesitan igualmente, y eso a pesar de que tienen la ley. Este es el argumento. Luego, en el tercer capítulo, hace algo interesante, de los versículos 1 a 20 retoma una objeción. Alguien le diría entonces, a la luz de eso, hasta donde ha llegado al final del capítulo 2, muy bien entonces. Usted está diciendo realmente que nunca tuvo sentido ser judío, y que los judíos nunca fueron un pueblo especial, y nunca estuvieron en una posición especial, y que no tenía sentido la ley. No se equivoque al respecto, dice Pablo, y en esos primeros 20 versículos muestra la importancia de los judíos y el privilegio de los judíos, y lo que Dios pretendía hacer a través de ellos, digo, la posición del judío y la función de la. Luego, desde el versículo 21 hasta el 31, el párrafo final del capítulo 3, hace su poderosa y magnífica declaración de la doctrina de la justificación solo por la fe. Muestra cómo Dios tuvo que hacerlo de la manera en que lo hizo debido a su propio carácter, para poder ser justo y justificador del que cree en Jesús. No solo no hay otra manera de salvar a los hombres, Dios lo. De esta manera porque es la única que está en consonancia y es coherente con su propia santidad, rectitud y justicia. Estos versículos constituyen seguramente una de las declaraciones más grandes y nobles de todo el ámbito de las Escrituras. Es el pasaje clásico sobre la justificación solo por la fe, y también sobre la doctrina de la expiación. Luego llegamos al capítulo 4, y aquí encontramos que Pablo hace otra cosa tremenda. Demuestra en este capítulo que lo que ha dicho en el capítulo 3 ha sido siempre la forma en que Dios ha tratado con el hombre, que Dios siempre ha tratado con el hombre y lo ha bendecido en términos de fe. Lo demuestra, por supuesto, con la notable fe de Abraham, y también trae una cita de uno de los salmos de David, que dice lo mismo. No te asustes, dice el apóstol en efecto, ante esta enseñanza sobre la justificación solo por la fe. Vayan y lean el Antiguo Testamento y encontrarán que Dios siempre ha tratado con los hombres sobre el principio de la fe. Tomad a nuestro padre Abraham, y procede a elaborar todo el argumento, que fue todo por gracia y todo por fe. No se puede entender la historia de los hijos de Israel de principio a fin a menos que se comprenda el principio de la fe. Ese es el capítulo 4, y qué capítulo tan tremendamente importante es, porque el apóstol demuestra aquí que no hay ningún principio nuevo, por así decirlo, implicado en este camino de salvación en Cristo. En los capítulos 5 a 8 llegamos, por supuesto, a la verdadera dificultad, y aquí me parece que muchos se extravían por la forma en que tienden a plantear el asunto. Dicen, ¿qué tenemos aquí? Bueno, en primer lugar Pablo elabora las 7 consecuencias de la justificación, y luego en el versículo 11 del capítulo 5 retoma la doctrina de la santificación y la continúa hasta el final del capítulo 8. Ahora bien, yo sugeriría que eso es un malentendido muy grave de la epístola. Sugiero que lo que el apóstol está haciendo aquí, comenzando en el primer versículo del capítulo 5 y continuando hasta el final del capítulo 8, es más bien esto. Está mostrando y demostrando y afirmando la certeza, plenitud y finalidad de esta gran salvación. Nos está dando una imagen de la seguridad total y absoluta del hombre cristiano. Ese es el tema, no un tema subsidiario como la santificación, sino uno mucho más grande. Ahora se ocupa de mostrar que este camino de salvación en Cristo por la fe es uno que atiende a todo futuro del cristianismo de principio a fin, y de hecho va más allá, pues es la forma en que Dios está llevando a cabo sus propósitos totales con respecto al mundo entero. Doctrina aquí es la seguridad, la finalidad, la plenitud, la certeza absoluta de la salvación del cristiano. Permítanme mostrarles cómo lo hace. Me parece que lo hace realmente en el versículo 2 del 5º capítulo. En primer lugar, como es su costumbre, resume lo que ha estado diciendo, por lo tanto, siendo justificados por la fe, tenemos paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos acceso por la fe a esta gracia en la que estamos parados, y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Eso es la glorificación. Eso es el fin. Eso es lo último. Por lo tanto, tratar. Así que yo analizaría los 4 capítulos, 5, 6, 7 y 8, de esta manera. El hombre cristiano en esta salvación se encuentra en una posición de absoluta seguridad.
¿Por qué? Tiene tres respuestas a la pregunta. En primer lugar, ¿estás seguro porque es obra de Dios? No es obra suya, es obra de Dios. No deja de insistir en esto. Es Dios quien tuvo misericordia de nosotros, cuando aún estábamos sin fuerzas, y así sucesivamente. Dios encomienda su amor hacia nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más entonces, siendo ahora justificados por su sangre, seremos salvados de la ira por medio de él. Porque sí, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvados por su vida. Es la acción de Dios, y porque es la acción de Dios no puede ser frustrada. Pero, en segundo lugar, estamos absolutamente seguros por la forma en que Dios lo hace. Nos incorpora a Cristo y nos une a Él. El tercer fundamento, dice, es que, como resultado de mi unión con Cristo, el Espíritu Santo está en mí, y está obrando en mí poderosamente. Este es, pues, mi análisis, en general, de la enseñanza de estos 4 capítulos. Permítanme que se lo plantee en particular, en los primeros 10 versículos del 5º capítulo, donde Pablo está introduciendo sus 3 temas. Verán que se mencionan justo ahí, en los primeros 10 u 11 versículos. Luego, desde el versículo 11 hasta el final de ese 5º capítulo, trata especialmente la doctrina de nuestra unión con Cristo. ¿Recuerdan ese maravilloso argumento? Como todos estábamos en Adán, pero ahora estamos en Cristo. El contraste es la gloriosa declaración de la doctrina de nuestra unión con Cristo. Y sin embargo, verán, estas otras clasificaciones dicen que en ese punto Pablo introduce la doctrina de la santificación. No es de eso de lo que habla, en realidad el término santificación no se menciona. No. Él quiere que conozcamos nuestra seguridad absoluta porque estamos en Cristo. Pasemos entonces a los capítulos 6 y 7, donde trata de los argumentos y las objeciones y dificultades con respecto a esta enseñanza. Lo introduce, recuerdan, diciendo, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado, para que la gracia abunde? Se imagina que alguien, al llegar al final del capítulo 5, le dice, Pablo, ¿te has convertido de repente en un antinomiano? ¿No te has desbocado y has permitido que tu elocuencia te encapriche? ¿No estás enseñando una doctrina que dice que no importa lo que un hombre haga porque cuanto más pequemos más abundará la gracia? No estoy diciendo nada de eso, dice el apóstol, y en los capítulos 6 y 7 refuta esa terrible sugerencia, empezando por decir, Dios no lo quiera. Que nadie malinterprete así mi doctrina. ¿Cómo aborda entonces esta acusación de antinomia? Bueno, lo hace de la siguiente manera. En el capítulo 6 lo trata de una manera muy práctica con respecto a nuestra vida diaria y a nuestra caída, en el pecado. Es como si imaginara que alguien dijera, mira, Pablo, has pintado demasiado el cuadro. El hecho es que los hombres siguen cayendo en el pecado, y tú no les estás diciendo que vivan según la ley para que puedan vencer el pecado. La respuesta, dice Pablo, es que estamos unidos a Cristo. Hemos sido crucificados con Él, hemos muerto con Él, hemos sido enterrados con Él, hemos resucitado con Él. Nosotros, como seres, ya no estamos en Adán, estamos en Cristo, y en Cristo estamos absolutamente a salvo. Bien, ¿por qué pecamos?, pregunta alguien. El pecado, responde el apóstol, permanece en el cuerpo en nuestros miembros mortales, y la manera de tratar con ese problema es darse cuenta de vuestra posición en Cristo y consideraros muertos al pecado pero vivos para Dios, y lo desarrolla en detalle. Ese es el argumento general del capítulo 6. Se está absolviendo de la acusación de antinomianismo. Está explicando cómo el pecado aún permanece en el creyente, y muestra cómo solo mediante la comprensión de la verdad sobre nosotros mismos en unión con Cristo lo superamos. Luego, en el 7º capítulo, pasa a tratarlo en términos de la ley. Algunas de estas personas se habían apoderado de la idea de que, aunque hubieras creído en el Evangelio, todavía, por así decirlo, tenías que seguir salvándote, obedeciendo la ley. Así que el apóstol retoma ese asunto en el capítulo 7 y dice, mira, debes dejar de pensar en la ley por completo, has muerto a la ley. Al igual que una mujer casada con un hombre es libre cuando muere su marido, tú eres absolutamente libre de la ley en ese sentido, no pienses más en la ley en esos términos. Y no solo eso. Diciéndoles que, a causa de la profundidad y el poder del pecado, la ley nunca había podido salvar a ningún hombre en el pasado, y nunca podrá salvar a ningún hombre en el futuro. Y ese es el argumento de la segunda mitad del 7º capítulo. En la primera mitad nos muestra nuestra libertad de la ley como aquello que puede condenarnos. En la segunda mitad dice,
Si confío en mi propio cumplimiento de la ley para librarme del pecado, estoy condenado al fracaso. Lo elabora, recuerdan, de forma intensamente personal. No hay ni un vestigio de sugerencia de que haya pasado por algunas etapas, no está pensando en etapas. No está pensando en pasar del capítulo 7 al 8. Está mostrando el propósito eterno de Dios, y su absoluta certeza y seguridad, y que nada puede detenerlo. Está explicando por qué todavía tenemos el problema del pecado, y que nunca podremos librarnos de eso en términos de nuestros propios esfuerzos, pero que lo que nos va a librar es nuestra relación con el Señor Jesucristo. Así que termina diciendo, doy gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. No se trata de que yo, como cristiano, haya intentado primero hacerlo por mí mismo, y solo después haya decidido mirar a Cristo y seguir a partir de ahí por la fe. Eso no es lo que el apóstol está diciendo. Lo que está diciendo es esto: escúchame, lo que te está salvando, y te salvará y finalmente te llevará a la gloria es que estás en Cristo, todo lo demás es inútil. Es una elaboración de nuevo de esta gran doctrina de la unión, de esa manera particular. Así llegamos al final del 7º capítulo, hemos muerto a la ley, y de esta manera Dios en Cristo está obrando en nosotros poderosamente. Como lo hace es el tema del 8º capítulo. No hay ninguna brecha, como ven, no hay ninguna contradicción, es solo una continuación. Está mostrando esta certeza absoluta y en los primeros 4 versículos del capítulo 8 resume el punto al que ha llegado. Por lo tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Seamos claros al respecto. Estamos a salvo. La ley nunca podría haber hecho eso por nosotros porque era débil por la carne, y nunca estuvo destinada a hacerlo. Lo que lo está haciendo, es esta nueva ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es porque estamos en Cristo y estamos recibiendo vida de Él. Él lo está haciendo en nosotros. Estamos completamente cubiertos por nuestra relación con Él. ¿Cómo hace esto por nosotros? Bueno, en particular, dice Pablo, y este es el tema principal del 8º capítulo, lo hace a través del Espíritu Santo que está en nosotros. Ahora bien, ese era, como recordarán, el tercer tema, y Pablo lo desarrolla así. El Espíritu Santo, nos dicen los versículos 5 a 9, nos da una mente nueva. En los versículos 10 y 11 nos dice que el Espíritu Santo resucitará incluso nuestros cuerpos mortales, y por lo tanto liberará al cuerpo del pecado, como el Espíritu ya está liberado. En los versos 12 y 13 nos dice que mientras estemos aquí, el Espíritu Santo nos permitirá crucificar las obras del cuerpo, y tenemos que hacerlo. El pecado no es sacado de nosotros. Mortificamos las obras del cuerpo por el Espíritu Santo y a través del Espíritu. En los versos 14 a 17 nos dice que el Espíritu lo hace dándonos seguridad, el Espíritu de adopción. En los versículos 18 a 2:5 el Espíritu lo hace dándonos una gran visión del gran propósito final de Dios. En los versículos 26 y 27 muestra cómo el Espíritu Santo nos ayuda a orar. Usted ve la idea, todo está completo en Cristo, pero todavía estamos en la tierra. ¿Dónde está la seguridad? Ahí está mi seguridad. Estoy en Cristo, sí, pero el pecado todavía está en mi cuerpo. ¿Qué puedo hacer al respecto? Bueno, Cristo me llena con su Espíritu, y el Espíritu me permite trabajar en ello. Trabajen en su propia salvación, como dice Pablo en otra parte, con temor y temblor, porque es Dios quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Luego, por supuesto, desde el versículo 28 hasta el final del capítulo, vuelve a resumirlo todo. Ha hecho sus declaraciones detalladas, lo ha elaborado en 3 líneas, y ahora lo resume poniéndolo en forma de estos poderosos desafíos. Sabemos, dice, que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios, y luego continúa diciendo, ¿qué diremos entonces a estas cosas? Si Dios está a nuestro favor, ¿quién puede estar en contra de nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas gratuitamente? Ya lo dijo en el capítulo 5, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvados por su vida. Seguridad. Certeza. Y entonces Pablo, por así decirlo, se deja llevar por estas tremendas preguntas y desafíos. ¿Quién hay que pueda condenarnos? Dios no puede, porque es el quien justifica. Cristo no puede, es el quien ha muerto por nosotros. ¿Hay alguien en alguna parte? No. Todas las voces son silenciadas. ¿Puede el hombre hacerlo? ¿Puede la persecución? No, nada puede hacerlo. Y luego el gran clímax,
No, en todo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nadie puede robarme esta salvación. Estoy absolutamente seguro. Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra criatura, podrá apartarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ven que todo el tema de los capítulos 5, 6, 7 y 8 es la seguridad, que aquí, en Cristo, justificado gratuitamente por su gracia, ¿mi fin es seguro? A los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, salta, también los glorificó. Y luego, en los capítulos 9, 10 y 11, muestra cómo todo esto, lejos de contradecir lo que Dios había hecho anteriormente a través de los judíos, es realmente una confirmación, si solo se entiende el propósito de Dios. Es una parte esencial del argumento de Pablo. Dios no se ha contradicho, sigue haciendo lo mismo. Él eligió a la gente de antaño, eligió a los judíos para empezar, y dejó al resto, a las otras naciones. Y todavía está haciendo esto, esta doctrina del remanente. La actividad de Dios, como ven, la salvación de Dios. Dios trabajando en ello. Y Él lo trabajará hasta que la plenitud de los gentiles haya entrado y todo Israel sea salvado, y toda la iglesia esté completa. Y entonces, habiéndolo elaborado, Pablo se detiene y dice, ¿qué podemos decir al respecto? Oh, la profundidad de las riquezas tanto de la sabiduría como del conocimiento de Dios. Cuán inescrutables son sus juicios, y sus caminos inabarcables. Ningún hombre puede escudriñar su pensamiento, y nadie le ha ayudado ni aconsejado. Todo es de Dios. ¿Por qué murieron los mártires protestantes? Su gran lema, lo que pusieron sobre sus estandartes, fue la verdad de que solo Dios debe ser glorificado, soli Deo gloria. Y si su visión de la salvación en cualquier aspecto no da toda la gloria a Dios, probablemente no la ha entendido. Porque de Él, y para Él, son todas las cosas, a quien sea la gloria por los siglos. Amén.